Buenas tardes, mi nombre es Roxana Cano, nosotros somos el grupo número 4. Está conformado por Brenda Ortiz, Gerson Ortiz, Karen Hernández, Wilson López, Gladys Zavala y su servidora. Nosotros les vamos a hablar un poco respecto a la NIF 10, Estados Financieros Consolidados. El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados. Para que pueda cumplirse su objetivo, la NIF requiere que una entidad controladora presente estados financieros consolidados. Establece el control como la base de la consolidación y define el control. Establece la forma en la que se aplicará el principio del control para identificar si un inversor controla una participada. Establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados y define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias. Cabe tomar en cuenta que esta NIF no trata la combinación de negocios. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Ortiz y continuando con el tema, veremos el alcance de los estados financieros consolidados. El alcance de esta norma nos indica que una entidad que es controladora debe presentar estados financieros consolidados. Además, esta norma se aplica a las entidades en general, excepto a las siguientes. En la primera es que una controladora que no necesita presentar los estados financieros consolidados si cumple con las siguientes condiciones. Primero, que es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad. Segundo, que esos instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público. Tercero, que no registra sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo en una comisión de valores. Cuarto, que su controladora final o alguna de las controladoras intermediarias elaboren los estados financieros consolidados. Esta norma no va a aplicar tampoco a los planes de beneficio postempleo. Además, una controladora que es una entidad de inversión no presentará estados financieros consolidados si se le requiere. Como parte de la norma también tenemos lo que es el control. En el control vemos al inversor. El inversor puede ser independientemente de la naturaleza de su implicación con la entidad. El inversor controla una participada cuando está expuesto a los rendimientos variables procedentes que implicaron la participación. Un inversor controla una participada solo si reúne los siguientes elementos. El primer elemento es que tiene poder sobre la participada. El segundo es que su exposición o derecho o rendimientos variables procedentes de la implicación de la participada. El tercero es su capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en los importes de los rendimientos del inversor. Los inversores es importante que consideren todos los hechos y circunstancias al evaluar si la controla una participada. Dos o más inversores controlan de forma colectiva una participada cuando deben actuar en forma conjunta para poder dirigir las actividades relevantes. Buen día, licenciado, buen día, compañeros. Mi nombre es Gerson Ortiz. Continuando con el tema de la NIF 10, hablaremos sobre el tema de poder. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. El poder surge de derechos. En ocasiones, la evaluación del poder es sencilla, tal como cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente del derecho de voto concedido por los instrumentos del patrimonio, tales como acciones, que pueden ser evaluados mediante la consideración de los derechos de voto procedentes del accionariado. En otros casos, la evaluación será más compleja y requerirá considerar más de un factor, por ejemplo, cuando el poder procede de uno o más acuerdos contractuales. Un inversor con capacidad presente para dirigir las actividades relevantes tiene poder incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. La evidencia de que el inversor ha estado dirigiendo actividades relevantes
puede ayudar a determinar si el inversor tiene poder. Rendimientos. Un inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Los rendimientos del inversor pueden ser positivos, negativos o ambos, positivos y negativos. Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Wilson López y les voy a hablar acerca de la vinculación entre poder y rendimiento. Un inversor controla una participada cuando tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento, y un inversor que es un agente no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegadas. Requerimiento de contabilización. Una controladora elaborará los estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos siendo similares que se hayan producido en circunstancias parecidas. La consolidación de una participada comienza desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierda el control sobre esta. El párrafo B86 establece los siguientes procedimientos de consolidación. 1. Combinan partidas similares de activos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos pasivos de efectivo de la controladora con los de sus subsidiarias. 2. Compensan, eliminan el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria. Y 3. Eliminan en su totalidad los activos y pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos de efectivo intragrupo relacionados con transacciones entre las entidades del grupo resultantes del periodo procedente de transacciones intragrupo que están reconocidos en activos tales como inventarios y activos fijos que se eliminan totalmente. Buen día, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Karen Hernández y continuando con el tema de la NIF 10, yo les voy a hablar sobre las participaciones no controladoras. Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiero consolidado dentro del patrimonio, de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida del control son transacciones de patrimonio. Pérdida de control. Cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, esta 1. Dará de baja en cuentas activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. 2. Reconocerá cualquier inversión conservada en la antigüedad subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adeudados correspondientes. 3. Reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora. Buenos días a todos, les saluda Gladys Zavala. A continuación veremos determinación si una entidad es inversora. Una controladora determinará si una entidad es inversora si obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar servicios de gestión de inversión a estos. 2. Que el compromiso con los inversores sean únicamente con propósito de negocio para obtener rendimiento por la apreciación del capital o ingresos de inversión o ambos. 3. Que mida y evalúe el rendimiento de forma práctica todos sus inversores sobre la base del valor razonable. Para la aplicación del párrafo 27, la entidad considerará las siguientes características. Si tiene más de una inversión, si tiene más de un inversor, que sus inversores no formen parte relacionadas con la entidad
y que tengan participaciones en la propiedad en forma de patrimonio. La ausencia de estas características no impide que clasifique como una entidad de inversión. De ser así, formará parte de la información a revelar. Pero si los hechos o circunstancias indican cambios en los tres elementos o en las características, la controladora evaluará nuevamente si una entidad es de inversión. Una controladora que deje de ser una entidad de inversión o que pasara a ser una entidad de inversión contabilizará el cambio en su estatuto y lo hará de forma prospectiva. Entidades de inversión. Excepción de consolidación. Una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad. En este caso, una entidad de inversión medirá una inversión de una subsidiaria al valor razonable con cambios en el resultado. Pero si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí una entidad de inversión, pero que sí cumple con su principal propósito y actividad de proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión de la entidad, ésta deberá consolidar esa subsidiaria y aplicará requerimientos de la NIF 3 para la adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo.